Tendencias en materia tributaria a nivel regional. Expone Juan Manuel Magadán, socio de impuestos en PwC Argentina. Modera Silvia Villarino, socia en PwC Argentina. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, en nombre de PwC, quiero agradecer a IDEA por habernos invitado a participar de este evento. Para nosotros es un honor estar aquí hoy. En esta oportunidad vamos a dedicar este espacio para analizar cuáles han sido, dentro de nuestra región, las tendencias en materia tributaria. Vamos a ver cómo evolucionó comparativamente la carga tributaria en los distintos países, en qué se han focalizado las autoridades fiscales, qué tratamiento le están dando a los servicios digitales. Bueno, así que para hablar de estos y otros temas nos acompaña hoy Juan Manuel Magadán. Él es socio de PwC Argentina, especialista en impuestos internacionales. Juan, bienvenido. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a IDEA por la invitación nuevamente. Me sumo al agradecimiento de Silvia. Y como un poquito les adelantábamos, el título de la presentación dice un poco lo que vamos a cubrir en estos minutos que nos toca compartir. Nuestra idea es un poco mostrarles hacia dónde han estado yendo los sistemas tributarios en la región en cuanto a su configuración, para tener un poco idea dónde marca Argentina dentro de ese contexto. Un poco comentarles dónde han puesto el foco las autoridades fiscales en cuanto a inspecciones, los temas que están revisando, qué tan evolucionados están en la automatización y digitalización del compliance, qué tan fácil o qué tan demandante en cuanto a tiempos y costos es para los contribuyentes en los distintos países dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias. Y un poco también comentarles brevemente cómo se han ido ayornando estos sistemas tributarios a los nuevos negocios y a las nuevas economías. Entonces, un poco acá en esta primer slide, lo que queremos mostrarles son cuáles vemos que son esos drivers que van marcando la agenda de los gobiernos y de las administraciones tributarias respecto a su política impositiva, ¿no? Claramente el contexto político y económico es un gran elemento que afecta la definición de la política tributaria. Estamos viendo que en muchos de los países de la región están atravesando procesos electorales, ya sea de medio término o presidenciales, lo cual obviamente todos conocemos el uso extrafiscal que puede tener la herramienta impositiva y define un poco también hacia dónde están yendo los sistemas tributarios. Estamos saliendo, la región no es ajena al tema pandemia, ha habido una gran presión por incrementar el gasto social y eso impactó también en los gobiernos respecto a la presión en aumentar la recaudación y eso influye también hacia dónde están yendo los sistemas tributarios respecto a incremento de cargas impositivas. Las tendencias globales también marcan un poco la cancha. Comparativamente los fiscos, estamos viendo que a lo largo de los años la tasa del impuesto a la renta parecía estar bastante estable, incluso con alguna tendencia hacia la baja. Esa tendencia parece haberse terminado y últimamente en los últimos años estamos viendo algunos rebotes y algunos incrementos en las tasas de impuesto a la renta. Incluso hemos visto en Estados Unidos propuesta del presidente Biden de aumentar la tasa del income tax, con lo cual eso también lleva un poco a las economías a seguir o a demarcar su política tributaria. Mencionábamos también en qué medida la economía digital y los nuevos negocios obligan a las administraciones tributarias a ayornar sus legislaciones y a implementar nuevas formas de interpretar y de caracterizar a los nuevos negocios y a la nueva economía digital, y eso también va definiendo un poco
la configuración del sistema impositivo, y la alta informalidad que vemos mucho en nuestras economías, que ponen presión en lo que hace a esquemas de recaudación más eficientes desde el punto de vista recaudatorio, muchas veces en desmedro del contribuyente. ¿Qué vemos como aspectos comunes en casi todos los países de la región? Las reformas que se están tratando o las que ya se han aprobado, todas como común denominador tienen que han ido hacia el aumento de la carga tributaria, ya sea mediante la introducción de nuevos impuestos, estamos hablando de impuestos a la riqueza, impuestos extraordinarios, aumentos de la tasa del impuesto a la renta, eliminación de exenciones o deducciones que existían en algún momento, con lo cual esa tendencia que hablamos en un comienzo que pareció revertirse a la baja está yendo hacia el alza en la gran mayoría de los países, y seguramente lo vimos para el caso de Argentina para este año, el fiscal year 21. Obviamente que en el contexto pandemia, ese aumento no necesariamente se vio reflejado para algunos sectores de la economía. Vimos que en general en muchos países de Latinoamérica se han adoptado medidas para paliar los efectos, principalmente en pymes o en rubros afectados. Por caso, Chile ha incorporado una reducción de su impuesto de primera categoría, que es del 27%, para empresas pyme la han bajado al 10%. También vimos algunas reducciones en lo que es aportes a la seguridad social, prórrogas de vencimiento y similares. Pero el contexto en general para la gran mayoría de los contribuyentes es hacia el aumento de la carga tributaria, con esta salvedad que el contexto pandemia ha hecho que en algunos casos se ha tratado de alivianar esa carga. También la mayoría de las economías en los últimos años introdujo legislación tendiente a gravar los servicios digitales, principalmente en lo que hace al IVA. Muchos de los países ya tenían, al igual que Argentina, la gravabilidad vía el esquema de importación de servicios, con lo cual en las operaciones B2B, los servicios digitales prestados desde el exterior no eran un gran tema. Sí, lo que quedaba fuera del ámbito de gravabilidad eran las operaciones B2C, donde el usuario del servicio en general no era un sujeto registrado y no había forma de ingresar el IVA sobre esas operaciones. Acá, como dato llamativo, si bien las legislaciones son en general homogéneas, lo que sí hemos visto es que en la mayoría de los países, caso Uruguay, Chile, Colombia, la obligación de ingresar el impuesto no está puesta en el usuario, está puesta en el sujeto no residente, con lo cual establecieron algunos esquemas simplificados de registración, de manera que el sujeto no residente se registre en el país y sea quien pague el impuesto. Respecto a auditorías fiscales, la tendencia es más o menos también lo que uno puede ver aquí en Argentina. El foco está puesto en las operaciones de transfer pricing, cuestiones vinculadas con alocaciones de bases imponibles, estructuración y sustancia. El tema sustancia también es un tema que es de mucho interés de los fiscos. Se han apoyado mucho en el intercambio de información para estos aspectos, y este es el punto que sigue. Muchas de estas auditorías fiscales tienen su origen en el cruzamiento e intercambio de información, sea por motivos de regímenes de información domésticos o internacionales, donde las autoridades fiscales están haciendo mucho uso en general de ese tipo de información para generar potenciales reclamos al contribuyente. Regímenes de información de variado tipo, como les decía, tenemos desde operaciones domésticas, necesidad de información de operaciones con proveedores y clientes, hasta las conocidas en materia internacional, de transfer pricing, el country by country reporting, e incluso los regímenes de planificaciones fiscales.
En cuanto a la administración tributaria en sí, hemos visto también que como común denominador que la gran mayoría de las administraciones se han automatizado y digitalizado bastante, en gran medida, o el proceso se aceleró en gran medida por el contexto de pandemia, donde el contribuyente tenía que cumplir con sus obligaciones de manera electrónica. Eso empujó un poco a acelerar el proceso de automatización y digitalización. El e-filing está ampliamente recetado en todas las jurisdicciones, al igual que el esquema de facturación electrónica. El uso de la factura electrónica ya está masivizado para la gran mayoría de los contribuyentes en Latinoamérica. Las auditorías fiscales también es algo donde se ha empezado a trabajar muchas de las administraciones. Y bueno, un poco en conexión a esto y relacionado a esta cuestión y al punto que hablábamos recién del intercambio de información, la necesidad del contribuyente de invertir en tecnología ha sido incrementada. Entonces, lo que estamos viendo es que esta demanda y esta tecnificación del fisco va acompañada a su vez de una tecnificación y una inversión de tecnología por parte de los contribuyentes, lo cual se traduce en mayores costos y en muchos casos mayor demanda de tiempos para el cumplimiento. Al final de la presentación vamos a ver un poco algunos números que surgen de una encuesta del Banco Mundial respecto a los tiempos de compliance en la región, y vamos a ver que por lejos estamos dentro de los países con más tiempo en demanda de compliance en el mundo. Respecto a novedades en materia de criptoactivos y como hablamos de las nuevas economías y las nuevas tecnologías, este es un tema que le han escapado en general los fiscos. No se han metido, no ha habido novedades o grandes desarrollos respecto a legislación tendiente a conceptualizar o grabar transacciones con criptoactivos o criptomonedas. Ha habido algún intento de México de grabar este tipo de operaciones, pero sin reconocer mucho la entidad de las criptomonedas. O sea, el approach fue más bien sencillo. No quiero conceptualizar las criptomonedas, para mí no existen, pero si el contribuyente obtiene una ganancia vinculada con esas transacciones, está grabada. Ese es un poco el approach. Rápidamente repasando algunas cuestiones de interés para los principales países de la región, que me parece importante resaltar. En el caso de Chile, todos conocemos, el país está hace bastante tiempo en un proceso de reforma constitucional con una gran presión en incrementar el gasto público. Esa presión en incrementar el gasto público requiere obviamente un incremento en la recaudación que Chile en parte ha cubierto con endeudamiento y colocaciones de bonos, pero que tiene que trabajar de todos modos en mejorar la recaudación. Sobre esa base, lo que se está trabajando es en una reforma en 3 ejes. El principal es la incorporación de un impuesto al patrimonio neto. La idea es que los patrimonios netos que excedan $22 millones van a estar alcanzados por este impuesto a una tasa del 2,5%. Estamos hablando de un impuesto al patrimonio neto, con lo cual en principio se permitiría la deducción de pasivos dentro de lo que hace la configuración de la base gravada. Se está hablando de incrementar el impuesto de primera categoría. Como les dije antes, para las pymes en Chile se redujo ese impuesto de primera categoría al 10%, pero ahora lo que se está hablando es de incrementar para la generalidad de los contribuyentes eso al 30%. Como algunos de ustedes saben, en Chile, en la medida que se reinviertan las utilidades, no hay impuesto adicional, que es del 35% en Chile, así que la tributación queda flat, en este caso si se aumenta el 30%. Y otro punto que están trabajando para mejorar la recaudación tiene que ver con la revisión de las exenciones impositivas.
que no son muchas, pero están tratando de eliminar las más relevantes que tienen que ver con la desgravación de operaciones con títulos valores en bolsa. Caso de Colombia también muy similar a Chile, todos vimos a comienzo de año las protestas en Colombia, esas protestas en parte motivadas por una reforma fiscal que quedó trunca, cuyo impacto era directo en el trabajador. Esa era una reforma que contemplaba un aumento en la tasa del IVA, la eliminación de algunos beneficios, la renovación de un impuesto del patrimonio que hace varios años está en Colombia. Bueno, con motivo del estallido social, esa reforma se desistió, incluso el ministro de Economía tuvo que renunciar, y ahora se está trabajando en un nuevo proyecto que entre los pilares más relevantes está el incremento a la tasa del impuesto a la renta, en línea con lo que hablábamos al principio, que hoy en día está en el 31%, se está hablando de incrementarlo a un 34-35%, quizás algo más para las entidades financieras. Se ha desistido de incorporar el impuesto al patrimonio, esto que hablábamos que fue una de las variables que influyó en la primera reforma. En este caso, el nuevo proyecto no incluye la renovación de ese impuesto al patrimonio, así que es algo que es bastante novedoso. Lo que esperan es atraer algún tipo de inversión en Colombia. Y el otro tema que también tiene impacto para muchos contribuyentes es la restricción en la deducción del impuesto a la industria y comercio, que es una especie de ingresos brutos que aplica en Colombia. Antes esa deducción estaba admitida en un 100%, ahora la planean limitarla al 50%. En el caso de nuestros vecinos uruguayos, también tuvieron cambio de gobierno justo cuando comenzó la pandemia, ya en marzo del año 2020. El presidente de la calle Pou, su objetivo en materia económica era atacar el déficit y mantener la economía en marcha, plan que quedó medio trunco en el contexto con el que le tocó jugar, pero de todos modos sí hemos visto medidas tendientes a mantener la economía en marcha. Muchos de nosotros conocemos estas medidas, tuvieron mucha prensa en el país, algunas de ellas tendientes a atraer inversores. Todos conocemos la flexibilización en las normas para adquirir la residencia en Uruguay y la extensión del tax holiday para la gravabilidad de las rentas de fuente extranjera, que pasó de 5 a 10 años, y también algún ayornamiento del régimen de promoción de inversiones en Uruguay, que data del año 2007, pero que se le incorporaron algunos cambios para hacer más atractivas las inversiones en Uruguay, otorgando exoneraciones en el IRAE y exenciones en el impuesto al patrimonio. De todos modos, el COVID, como les decía, impactó muy fuerte en la economía uruguaya. Se implementó un impuesto que ellos llaman impuesto COVID, que era un adicional que le cobraban a determinados empleados del sector público o individuos que cobraban jubilaciones a una tasa de entre un 0 y un 20%. Era un impuesto extraordinario que aplicó en 2 meses del año pasado y, si no me equivoco, otros 2 meses durante el año 2021. Y se trabajó mucho en otorgar beneficios a los sectores más afectados por la pandemia, rubros hoteleros y turísticos, también con algunas prórrogas en vencimientos, exenciones en el impuesto al patrimonio y demás. En cuanto a proyectos de ley en Uruguay, se está hablando bastante de un proyecto para gravar activos en el exterior de las personas físicas. En Uruguay, hoy en día, las personas físicas están sujetas a impuestos solo por sus activos uruguayos, y en base a este proyecto se espera gravar principalmente activos financieros en el exterior por única vez a una tasa del 2%. Perú no es ajeno a estos contextos políticos que estamos hablando. También
A lo largo de la campaña todos escuchamos el discurso del candidato Castillo, que finalmente terminó ganando las elecciones, un discurso que generó mucha preocupación en el ambiente inversor en Perú. Por suerte, una vez ganadas las elecciones, ese discurso se moderó bastante, se hablaba de expropiaciones, de restricciones a las importaciones. Bueno, hoy día están aclarando que no van a ir por ese camino, pero sí, bueno, se está hablando de algún ajuste vinculado con establecer impuestos o un impuesto o una regalía minera a las ganancias extraordinarias, aprovechando los altos precios del cobre, mejorar un poco las normas antielusión. Hay mucha informalidad en Perú y por ello se está trabajando en mejorar todo ese tema. Y durante la campaña se habló de un impuesto solidario sobre las fortunas, que por lo que me han dicho, por la actual conformación del Congreso, tiene pocas chances de ser aprobado. Rápidamente vamos a ver el caso de México y luego Brasil. México es uno de los países donde la autoridad fiscal no cerró nunca durante la pandemia, mantuvieron sus oficinas siempre abiertas, estuvieron muy activas. De hecho me han comentado que tuvieron récord de recaudación estos años, basado principalmente en las auditorías fiscales. Parece ser que el fisco mexicano está muy activo en lo que es litigios, muy agresivo en su approach, un approach también muy mediático, con campañas de desprestigio de alguna manera de los contribuyentes, y la base de esas auditorías fiscales tiene fundamento en gran parte en lo que cuestionan los valores de las transacciones, para las dos partes. Nos han comentado, por ejemplo, si una transacción se hace por valores por debajo de mercado, la autoridad fiscal cuestiona a quien vendió porque vendió barato y a quien compró porque obtuvo una ganancia al comprar barato, y ha tenido bastante éxito con ese approach. Y de ahí se explica en gran parte la alta recaudación. Mucho apoyo en el intercambio de información. Es uno de los grandes puntos que sustentan estas auditorías fiscales, cruces de informaciones con transacciones domésticas. No hay expectativas de grandes reformas hacia futuro. Ellos lo que nos comentan es que normalmente en los primeros 3 años de gobierno de un presidente no hay grandes novedades o avances en eso. En esa línea sí las hay en la última mitad de su mandato, así que es de esperar que en los próximos años haya alguna novedad. Se está hablando de un impuesto a la riqueza o similar. En el caso de Brasil, tenemos también un esquema de configuración bastante similar al argentino. Hace varios años que están tratando de hacer reformas estructurales sin mayores avances. Todo esto que vamos a mencionar ahora son cosas que ya venimos escuchando hace muchos años y todavía no se ha concretado ninguna. Tienen una matriz de impuestos muy distorsionada, con mucho foco y mucha recaudación de impuestos a los consumos. Ustedes saben, en Brasil tenés el ICMS, el IPI, el PIS/COFINS, el ISS, todos impuestos distorsivos, complejos, de muy difícil administración, y eso fomenta la alta litigiosidad que hay en Brasil. De ahí que el fisco es muy, también, al igual que el de México, muy agresivo, haciendo uso de la litigiosidad y complejidad de ese sistema tributario. Brasil no ha hecho grandes medidas en cuanto a respuesta al COVID, más allá de alguna prórroga en los vencimientos de algunos impuestos. Si se habla de reforma, estamos viendo que nuevamente se comenta la posibilidad de introducir un impuesto al dividendo, esta vez del 20%, antes hablaba de tasas un poco más bajas. Ha habido cierto rechazo porque se pretendía mantener la tasa actual de impuesto a la renta.
lo que generó que se modifique la propuesta para proponer reducir la tasa de impuesto a la renta, al menos en 2 años, del actual 34%, que es una tasa combinada, a un 21,5%. Se habla nuevamente de incorporar o restaurar el impuesto al cheque, que desde el punto de vista recaudatorio es fabuloso, pero es totalmente distorsivo para la economía y el comercio. Y este es más una utopía, la unificación de la imposición al consumo, que era un proyecto que está dando vueltas, donde se hablaba de combinar todos estos impuestos y hacer un único IVA del 25% y eliminar así toda la complejidad y carga y litigiosidad asociada a la imposición en el consumo en Brasil. Rápidamente, y para cerrar un poco la exposición y abrir a preguntas, esto que estaba mostrando acá se refleja también en esta encuesta del Banco Mundial que se viene haciendo hace varios años, de Paying Taxes. Tiene 4 métricas, ven del lado izquierdo ahí, el Total Tax Contribution Rate, el tiempo que lleva dar cumplimiento a las obligaciones fiscales en los países de Sudamérica, el número de pagos promedio que hay en estos países, y el Post-Filing Index lo que intenta mostrar es qué tan eficiente es el proceso de reembolso de impuestos una vez que uno tiene que hacer algún pedido de rectificativa o un pedido de reembolso de IVA. Bueno, a la derecha tienen los números del promedio mundial. Respecto a la tasa, vemos que tenemos tasas o una carga impositiva mayor que el promedio mundial. Claramente el tiempo de cumplimiento duplica por mucho el promedio mundial y está en gran medida basado en todo esto que venimos hablando de los números de impuestos y los pedidos de información de los fiscos. En lo que es número de pagos y el índice de post-filing estamos bastante alineados, así que por eso en estas dos slides quería mostrarles estos grandes números. Fíjense que en el Total Tax Contribution Rate la gran mayoría de los países de la región está por encima de lo que es el promedio. Argentina saca ventaja. Ahí fíjense la composición de esa carga tributaria. En Argentina la incidencia que tienen los impuestos, en este caso es el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto a los débitos y créditos, más las contribuciones sociales, las contribuciones del empleador. Y en lo que hace al tiempo para cumplir, fíjense Brasil tradicionalmente ha sido un país donde hay mucha demanda de tiempo por parte de los contribuyentes para dar cumplimiento a todos estos impuestos que hablábamos, que aplican a nivel federal, estadual y municipal, con pedidos, duplicidad de pedidos y mucha carga que se verifica en la cantidad de horas y es lo que tira el promedio hacia arriba. De todos modos, los últimos 4 países de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil son los que más tiempo demandan al contribuyente para dar cumplimiento. Un poco esto es lo que quería mostrarles. Creo que estoy más o menos en tiempo para atender algunas preguntas de la audiencia, pero la idea era compartir con ustedes brevemente hacia dónde estaban yendo los países de la región respecto a tributación, administraciones, la administración tributaria y la gestión de los impuestos. Gracias, Juan. Con relación a esto último que estabas presentándonos, ¿los fiscos han avanzado en esquemas de declaraciones juradas de tipo proforma? Porque viste que en general estas metodologías agilizan mucho los tiempos para los contribuyentes. Sí, bueno, a ver, de hecho los pedidos de información en última instancia apuntan en alguna medida a llegar a esos esquemas. La intención está. De todos modos, su implementación en concreto todavía es muy incipiente. Creo que hay casos concretos en Chile y en México donde está funcionando bastante bien la declaración pro forma para las declaraciones juradas de personas físicas. Generalmente todo lo que es renta
renta del trabajo en relación de dependencia, algunas rentas financieras ya vienen precargadas y el contribuyente puede aprobar y presentar su declaración jurada de manera fácil. Pero en general todavía es muy incipiente. Es hacia dónde están yendo, pero todavía es bastante falta camino. Bárbaro. Tenemos una pregunta en el chat. Nos consultan, a ver, ¿cuál sería para vos el país comparable dentro de la TAM, ¿no? En términos de estructura tributaria, si es que hay alguno. A ver, Brasil tiene muchas similitudes en cuanto a... acá en Latinoamérica tenemos muchos países con gobiernos unitarios, con lo cual el sistema tributario es un poquito más sencillo. Brasil, al igual que Argentina, muchos layers de tributación a nivel federal, provincial, mucha pelea en cuanto a necesidad de recaudación y los tiempos de compliance quizás son algo medio engañosos, pero me parece en cuanto a complejidad, Brasil y Argentina son bastante comparables, y lo que les decía, la distorsión de un sistema basado principalmente en los impuestos al consumo, a diferencia de las grandes economías. Bueno, muchas gracias, Juan, ya estamos en hora. Muy clara la exposición. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Nosotros nos despedimos, pero bueno, esperamos que ustedes sigan disfrutando de este encuentro de IDEA. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.